Hola, vamos a dar comienzo a un nuevo webinar técnico que impartimos desde HP Education Services y que esta vez lo realizamos conjuntamente con SUSE. Y lo que pretendemos es explicaros las novedades que aporta la nueva versión 15 de SUSE, que es su base para implantar las plataformas definidas por software. Y esta herramienta, que sepáis que estamos haciendo y está a uso y disfrute tanto de interno de HP como comercializado también tanto para sesiones de soporte, una herramienta también de soporte como de formación, como de compartir contenidos y de colaborativa y colaboración, ¿vale? Simplemente una pincelada antes de meternos. Hacemos este seminario desde los servicios de formación de HP Education Services, y nosotros principalmente lo que hacemos es nos dedicamos a la formación técnica, ¿vale? A lo que es la formación técnica. Y además hay ciertas áreas como es la gestión del cambio. Ayudamos a gestionar el cambio de empresas grandes de su gente que tiene que emigrar a nuevos entornos. Y también además aparece una nueva área de formación que es la formación no atendida o la plataforma de formación online, que es una herramienta también de Learning as a Service que se llama ahora. Es simplemente que uno puede aprender de la misma forma o similar que con formación tradicional, pero a cualquier hora, en cualquier momento y de la forma que él considere adecuado. Tenemos, en este caso ya había marcado aquí pues todo el portfolio. Nosotros hacemos formación en Big Data, en Cloud y demás. Convergen en los sistemas propios de HP y además en todos aquellos software o plataformas que tienen que ver con lo que es el hardware de HP, sistemas operativos, orquestadores, en fin, todo lo que tiene que ver en el mundo cloud y además arquitecturas de data center, de lo que es el edificio en sí, gestión de IT, de cómo funcionan los procesos dentro de un departamento de IT, pues digamos que esa parte la hacemos. Y en este caso, y para el día de hoy, nos vamos a centrar en la área de SUSE, ¿vale? Que es justo la razón de este webinar que empezamos. Y sin más dilación, os presento a Pedro López, que es el ponente de este seminario. Hola, buenos días. Pedro, perdón, se me olvidó encender la cámara, pero ya para la siguiente. Te dejo Bueno, aquí yo sí pongo la mía, para que me Exactamente, veáis un poco la cara. exactamente. ¿Qué tal? Buenos Dejo en tus días. manos. Bueno, vamos a ver, como bien ha comentado Jaime, el objetivo de este seminario que tenemos hoy es explicaros un poquito. Bueno, como él ha explicado ya, nosotros somos partner principal aquí en España para la formación oficial de SUSE, ¿de acuerdo? Y uno de los temas en los que nos estamos viendo envueltos en este año es precisamente el cambio de SUSE 12 a SUSE 15. ¿Vale? Todas las nuevas formaciones que estamos ofreciendo ya están actualizadas a la SUSE 15. ¿De acuerdo? En cualquier caso, para que entendáis bien un poco cómo o lo que nos viene en esta nueva versión, que tampoco, como ya iréis viendo, no son grandes cambios, pero sí pueden ser significativos en algún sentido. Pues la idea sobre todo hoy es que expliquemos un poquito cuáles son esas novedades o esas nuevas características que aporta SUSE 15 con respecto a la versión 12, en qué nos puede beneficiar o no. Y bueno, pues en principio, hombre, siempre nos va a beneficiar porque es una actualización, evidentemente. Pues en principio la idea también es animaros a que veamos las formaciones más completas, que luego ya os comentaremos también qué formaciones tenemos, de acuerdo, sobre este campo, que es la administración del entorno Linux Enterprise Server versión 15, ¿de acuerdo? En principio, ¿qué es lo que vamos a ir viendo en esta charla? Bueno, pues vamos a tratar varios puntos. Lo primero, vamos a ver un poco cómo evoluciona el sistema operativo. Aunque pone la evolución de los sistemas operativos, nos vamos a centrar evidentemente en SUSE y vamos a ver cuál sería, digamos, el panorama
anterior a cómo estaríamos en SUSE 12 y cómo esto evolucionaría hacia SUSE 15, ¿de acuerdo? Luego esto nos lleva a un paradigma que es la arquitectura multimodal. Posiblemente os suene porque está muy de moda y además se aplica genéricamente prácticamente a muchos entornos hoy en día. Ahora veremos qué es eso de arquitectura multimodal. Ya concretamente entrando en materia sobre lo que es SUSE 15, vamos a ver qué cambios de instalación aporta. En la parte de instalación hay algún cambio significativo, sobre todo al tipo de cómo se distribuye el software y demás, ¿vale? Y también veremos los cambios de infraestructura, es decir, en el kernel del sistema operativo y también en la envolvente, en todo lo que son las aplicaciones y los nuevos productos que puede aportar o las actualizaciones de algún producto o algún cambio que han tenido, ¿de acuerdo? Finalmente, en muchos casos posiblemente vengáis de una versión de SUSE 12. Entonces, la idea sobre todo también es explicaros cuáles serían los caminos de upgrade que tenéis, es decir, qué opciones tengo yo, si tengo SUSE 12 o incluso todavía no me he pasado a 12 y estoy en el 11 o quiero pasar a SUSE 15, ¿de acuerdo? Y por último, también os vamos a contar un poquito lo que es la alianza o el partnership que tienen HP y SUSE. Aunque ya os he comentado también que tenemos la formación oficial nosotros aquí en HP, pero no solamente eso, sino que HP pues comercializa también los productos de SUSE como parte de esa alianza. Entonces os comentaremos un poco lo que se ofrece dentro de esta alianza y las posibilidades que tenéis, ¿de acuerdo? Vale, esa sería la idea. No os extrañéis si a lo largo de la charla os hago alguna pregunta, no os preocupéis, no vais a tener que hablar, simplemente tendréis que picar, serán preguntas tipo test, pues solamente a efectos de tener un poco una idea de lo que vayamos contando, pues en qué panorama estáis vosotros ubicados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a lo largo de la charla alguna preguntilla haremos por aquí. Es interactiva, simplemente para preguntaros a vosotros, ¿vale? Bien, vamos a empezar con la parte de evoluciones del sistema operativo. Esta sería la posición o digamos la evolución en la que estamos. Nosotros estaríamos tradicionalmente en un entorno, a ver si me busco por aquí el puntero, eso es, que me viene mejor para ir señalando. Este sería, digamos, el panorama tradicional de SUSE 12 y también el actual en modo modular, ¿de acuerdo? Básicamente, un entorno SUSE 12 o cualquier entorno Linux o cualquier entorno de sistema operativo tradicional se distribuía o se, digamos, trabajaba de una forma totalmente monolítica. Sí es verdad que tenías opciones de paquetes a instalar y demás, pero en principio el sistema operativo se compaginaba como un todo, no como un conjunto de módulos, sino como un bloque único al que nosotros teníamos una única opción de instalación y luego por encima le instalábamos los paquetes que necesitábamos, ¿de acuerdo? En ese sentido, esto lo hace bastante pesado, a efectos de muchos de los elementos que tenemos hoy en día a la hora de trabajar, como ahora veremos. Una de las tendencias principales es trabajar en modo modular. SUSE 12 ya estaba pensado en cierto modo de esa manera. Básicamente tenemos una versión, SUSE Linux Enterprise Server, en la que pues hay una serie de extensiones, como la extensión de alta disponibilidad, como la extensión de real time, de live patch. Ahora veremos que eso siguen estando como módulos, pero ahora se convierte en algo todavía mucho más modular, que es la siguiente paso de evolución. ¿De acuerdo? Y en principio la idea sobre todo es, como veis un poquito, la bolita es un poco más pequeña, porque se tiende cada vez a encoger más lo que es el sistema operativo core, es decir, a separar más partes del sistema operativo básico para convertirlas en módulos que nosotros podamos instalar opcionalmente y, digamos, tengamos un traje de nuestra talla, ¿vale? En temas de trajes no es lo mismo comprar un traje ya comprado con una talla estándar, que muchas veces no nos encaja. Yo, por ejemplo, tengo un problema muy grande con las americanas porque toda la que me está bien de espalda pues me está larga de mangas. Pues esto sería un símil muy parecido, ¿de acuerdo? Es decir, para que nuestro sistema operativo encaje, la idea es tener el core lo más ajustado posible y luego tener los módulos que nosotros necesitemos. Y esto nos lleva también a otra parte muy interesante. Hoy en día
es también necesario en algunos escenarios trabajar con un sistema operativo a la mínima expresión. Esto es lo que se llama, lo podéis buscar en la Wikipedia porque tiene su propia definición, el use-enough operating system. Use-enough de suficiente, ¿de acuerdo? La idea es que tengamos un sistema operativo con la funcionalidad suficiente para trabajar, pero con una expresión mínima de todos aquellos elementos, es decir, un kernel mínimo, una versión de software mínima, una serie de herramientas mínimas que nosotros podamos luego agrandar según nuestras necesidades. ¿Cuál es el ámbito de este tipo de use-enough? Que SUSE también lo tiene, por supuesto. Pues es básicamente para entornos de containers, para entornos de virtualización, sobre todo en nube, donde muchas veces la transferencia del sistema operativo es necesaria que sea lo más compacta posible y también nos interesa a efectos de la cantidad de espacio que esté ocupando dentro del sistema, ¿de acuerdo? De la nube, para ahorrar costes y demás. Perdón. Esto nos lleva, por último, a la evolución actual y esta sería la posición de SUSE 15. Por cierto, que estoy viendo que la cámara a lo mejor, no sé si molesta, la quito un momentito algunas veces. ¿Se ve bien, Jaime, con la cámara? ¿O tapa las slides? Lo que pasa es que después cada uno puede moverla. Entonces, Vale, pues entonces ya está, no la muevo. Vale, lo digo porque tenéis aquí SUSE CAS, ¿de acuerdo? O Modular Plus. Estos serían, digamos, lo que nos va a llevar al siguiente paradigma, que luego veremos que es digamos, la arquitectura multimodal. Ahora mismo, SUSE 15 estaría preparado para el futuro en este sentido. Básicamente han hecho lo que se denomina un instalador unificado. Luego, si me da tiempo, tengo por ahí una pequeña máquina virtual para enseñaros las fases de instalación y veréis que hay ciertos cambios si ya habéis hecho alguna instalación de SUSE 12, ¿de acuerdo? Eso luego lo veremos. Entonces, en cualquier caso, el instalador unificado es una versión del sistema operativo también ajustada. No es una versión mínima como el use-enough, pero es una versión suficiente como para hacer una instalación solamente de la base. De hecho, veréis que hay un módulo en sí mismo que se llama Base System, que sí que es obligatorio para el resto. Y con ese instalador unificado nosotros instalaremos todos aquellos módulos que sean necesarios. Evidentemente sigue habiendo, en cierto modo, una cierta dependencia de módulos. Es decir, no todos los módulos se pueden instalar de forma standalone, sino que hay algunos módulos que requieren de otros para ser instalados. Pero esto nos lleva a una arquitectura denominada Modular Plus, ¿de acuerdo? Que nos permite ajustar exactamente los elementos necesarios que nosotros tengamos en el sistema operativo. Y la segunda parte, y esto sería una derivación del use-enough, tenemos un caso de uso que sería el SUSE CAS, de hecho es uno de los módulos que podemos instalar, y el Container as a Service, que esa es la denominación, nos va a permitir trabajar con un entorno de SUSE que nos permita generar containers. Para los que estéis trabajando ya en este modo de trabajo, sabéis que básicamente los containers es una versión muy reducida de la virtualización basada en segmentación del kernel y que nos permite trabajar solamente con los recursos necesarios para cada elemento de servicio que nosotros vayamos a dar, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, estas serían las dos formas de trabajar. El Modular Plus, que nos serviría de propósito general, y este caso de uso, que nosotros tendríamos específicamente para containers y para montar ya, pues por encima, todo lo que es entornos de servicios, microservicios, servicios distribuidos, balanceadores de carga, entornos de nube y demás. Todo lo que hoy tenemos como, digamos, el segundo modo de trabajo, que ahora veremos, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son los elementos principales de SUSE Linux Enterprise 15 en este sentido? Por un lado, multimodal, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a poder trabajar tanto del modo tradicional como del nuevo modo de trabajo basado en containers o basados en versiones reducidas del sistema operativo y que nos dé, en todos los casos, un código base común, digamos, respaldado por SUSE con toda la fortaleza que tiene el kernel y que tiene el servicio y el soporte que aporta a su sistema operativo, pero para poder trabajar de las dos formas. Un instalador unificado que, como ya hemos comentado, pues básicamente te va construyendo el sistema operativo como si fuera una especie de Tetris en el que nosotros vamos montando los módulos entre sí según las necesidades que tengamos. Un entorno Modular Plus
que nos va a permitir justamente lo que hemos comentado antes, trabajar de forma modular en base a las únicas necesidades que tengamos para nuestro caso, ¿de acuerdo? Y un entorno fácil de usar, sin ninguna, digamos, problema a la hora de montar los módulos, las extensiones y fácilmente poder buscar los paquetes a lo largo del universo de SUSE, es decir, de todo el entorno que nosotros tengamos, ¿vale? Bien. ¿Qué es eso de la arquitectura multimodal? Por si alguien no lo conoce todavía, porque está muy de moda esa denominación, pero vamos a comentarlo antes de empezar a trabajar, pues básicamente hoy en día la mayoría de nuestros entornos TI se mueven en dos posibles mundos. Uno de ellos, la infraestructura tradicional. Es evidente que a lo largo de estas dos últimas décadas, yo cuando empecé en el mundo de TI, después de acabar la carrera y empezar con la formación, trabajábamos con un entorno, lo que hoy en día se llama entorno tradicional, era un entorno pues muy estático, en el que básicamente cuando se pretendía montar un proyecto, pues primero se dimensionaba a priori, se hacía un análisis de coste, se dimensionaban los servidores, el almacenamiento, la red, todo lo que necesitábamos y básicamente esto nos servía para múltiples tipos de casos de uso, ¿de acuerdo? Esto también nos lleva a que la instalación normalmente suele ser manual, con algún cierto grado de automatización, pero no excesivo, y también que tenemos que hacer muchas variedades de actualizaciones, incluso en algunos casos actualizaciones de cosas que no nos vienen al caso para el servicio que tengamos. Porque el sistema operativo venía con un montón de productos que a lo mejor no los utilizábamos dentro de nuestro entorno o dentro de nuestro proyecto. Esto te lleva también a un entorno variable en el empaquetado, es decir, hay que vender varios modos de sistema operativo o varias versiones para poder ajustarse a las necesidades, ¿de acuerdo? Y además, por supuesto, el problema principal. Se puede volver muy grande a la hora de la gestión y darnos bastantes problemas porque ser un entorno de propósito múltiple. Sin embargo, hoy en día tendemos más a una infraestructura definida por software. Lo de definido por software lo podemos ajustar prácticamente a todo, porque como ya sabéis, pues tenemos, por ejemplo, la virtualización de almacenamiento, la virtualización de servidores o la virtualización de redes, ¿vale? Entonces, en principio, en este caso lo que tenemos es una instalación automatizada, centralizada, siempre actualizada en la mayoría de los casos y que pueda encajar en un propósito específico solamente para nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Y además lo más importante, que sea lo más pequeño posible. ¿A dónde vamos a parar con esto? Bueno, pues SUSE 15 está preparado justamente para los dos modos. SUSE Linux Enterprise como distribución multimodal plus es ajustada lo suficiente, pero sirve como una infraestructura tradicional y nos puede valer para este tipo de entorno. Y también SUSE, con su entorno de Container as a Service, nos permite trabajar perfectamente con una infraestructura definida por software. También tiene SUSE los productos de almacenamiento, SUSE Storage, por ejemplo, que nos permitiría también, por ejemplo, almacenamiento definido por software. ¿De acuerdo? Eso sería a donde queríamos ir a parar con SUSE 15. Estos serían también los dos modos, lo paso un poco más rápido porque más o menos es lo mismo que hemos explicado y me interesa entrar ya en los detalles del sistema operativo. Vale, estos serían, digamos, 4 de los elementos que tenemos en una arquitectura TI, que es la infraestructura en sí misma, el desarrollo de aplicaciones, las arquitectura de las aplicaciones y finalmente el proceso de desarrollo. Fijaros cómo hemos ido evolucionando en cada caso, de un data center tradicional a un entorno con hosting o gestionado y finalmente a la cloud, que es lo que está más de moda hoy en día. En la parte de desarrollo de aplicaciones tenemos los servidores físicos. Tradicionalmente hace 2 décadas trabajábamos con entornos físicos en la mayoría de los casos. Hemos ido cada vez tendiendo más a la virtualización y finalmente la virtualización, aunque sigue estando en boga, está poniéndose bastante de moda el tema de containerizar, es decir, reducir a la mínima expresión los sistemas operativos para ofrecer entornos de microservicios, por ejemplo, y demás. Eso sería justamente la arquitectura de las aplicaciones, de un entorno monolítico a un NetTier donde tengamos varias partes de servicios intercomunicadas y finalmente la estructura de microservicios, ¿vale? Y en la parte de desarrollo, pues la arquitectura de desarrollo en cascada, que era la tradicional, a un entorno ágil o a un entorno de DevOps, que sería la evolución externa. ¿Dónde entrarían los dos modos de trabajo, tradicional y el nuevo modo? Pues básicamente entrarían en esta segunda clasificación, modo 1, ¿de acuerdo?
En el modo 1 todavía entraría la virtualización y demás, pero básicamente ya hoy en día tendemos a un modo 2 trabajando en cloud, con containers, con microservicios y básicamente con una arquitectura de DevOps, ¿de acuerdo? Bien, ese sería el nuevo modo de trabajar. Bueno, una cosita, chicos. Pregunta. Me interesaría saber, en este caso, en cuál de los dos modos se clasificaría vuestra TI actual en este momento. Le doy al play para iniciar y vosotros vais respondiendo. Os doy 10, 15, 20 segundos para que respondáis. Ahí lo tenéis abajo si no lo habéis visto. Abajo suele salir, aunque se puede mover, está abajo de la pantalla. No, ya, yo creo que ya, ¿no? A ver. No te escucho. Yo... Había cortado el micro, perdón. Vale, pues seguimos entonces. Bueno, chicos, pues hemos quedado en que esto es la arquitectura multimodal. Como hemos dicho, ¿dónde entraría SUSE? Pues básicamente tenemos un código de base común, ¿de acuerdo? Ese código kernel y todo lo que es el sistema operativo base nos sirve tanto para la arquitectura tradicional en módulos como para la arquitectura software defined infrastructure, donde ahí ya entrarían estos productos que luego citaremos, SUSE CaaS, SUSE Cloud Application Platform o SUSE Enterprise Storage, ¿de acuerdo? Dentro ya de ello nos llevaría pues a un entorno containerizado con entornos de máquinas virtuales o appliance que nos permiten trabajar en modo de almacenamiento y demás, ¿de acuerdo? Bien. Por último, en esta parte, ¿cómo quedaríamos? Pues básicamente SUSE 12 tenía una imagen para cada producto, ¿de acuerdo? Estas imágenes tú las descargabas de forma separada. Tenías una imagen para SUSE Force App, tenías una imagen también para SUSE para aplicaciones real time o una imagen para SUSE Enterprise Standard, ¿de acuerdo? Hoy en día veremos que tenemos una instalación única con el Unified Installer más los módulos que necesitemos. Todo es un módulo, en la nueva forma de trabajar con SUSE. En el caso de SUSE 12 ya tenía algunos módulos on top del sistema operativo, pero hoy en día ya van a ser todos módulos. Y una cosa también que han aportado es que dentro del propio entorno base ya están parte de las herramientas del SDK. El compilador, que ya veremos que es el GCC7 y demás, pues están en la herramienta base y luego sí que hay una herramienta, un módulo específico para las herramientas de desarrollo un poco más sofisticadas para un entorno de desarrollo que necesitemos en un momento dado. En base a esto, lo que tendríamos sería lo siguiente. La terminología que vamos a manejar son, por un lado, el producto, que consiste en una conjunción de módulos. De hecho, aunque algunas cosas en la instalación os van a parecer parecidas, ya veréis luego que básicamente son conjuntos de módulos. Esto le llamamos producto. Por ejemplo, tendríamos un producto SUSE Linux Enterprise Server o un SUSE Linux Enterprise Desktop, que en realidad son un conjunto de módulos dependientes entre sí. Tendremos un módulo base system, que es común a todos, ¿de acuerdo? El cual siempre se iba a instalar independientemente de la versión que nosotros tengamos. Y luego tenemos productos adicionales que se le denominan extensiones, ¿de acuerdo? Luego veremos cuáles son productos base, productos extensiones y todos ellos al final lo que tienen son módulos. De hecho, por ejemplo, una de las extensiones que veremos son las de High Availability, ¿de acuerdo? En realidad, High Availability lleva dentro un módulo que es alta disponibilidad y luego también a cualquier entorno le podríamos montar módulos adicionales como containers, public cloud y demás. Ahora haremos un desglose de esos módulos, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que hemos visto la evolución del sistema operativo, vamos a ver qué cambios nos encontramos en la instalación, ¿de acuerdo? En principio, ese instalador unificado que nos aporta SUSE 15 nos va a permitir actuar como punto único de comienzo, ¿de acuerdo? Se descarga en forma de un único ISO, muy pequeñito, ya lo veréis para quienes hayáis descargado alguna vez SUSE, veréis que el DVD1 es un DVD de 600 megas, cosa que sorprende un poco porque normalmente cuando tú te descargas una ISO de un sistema operativo suele tener gigas. Vale, pues eso ahora va a estar en el segundo DVD, que es opcional descargárselo. El segundo DVD es el que contendrá todos los módulos adicionales
por si tú quieres hacer una instalación de SAT en DIDE sin hacer la instalación en red. Pero el instalador unificado de 600 megas del DVD1 ya te va a permitir instalar, incluso haciendo una instalación online a través del SUSE Customer Center, perdón, o a través de una instalación de AutoJazz, ¿vale? Es fácil de desplegar porque básicamente el instalador es pequeño y nos permite manejar el uso remoto y todo el ciclo de gestión de instalaciones, ¿de acuerdo? Se instala desde un solo medio y tendríamos el segundo medio con todos los módulos adicionales. Es uno solo para todos. Como veréis, esto es como los mosqueteros. En lugar de tener un DVD para SUSE for SAP, otro DVD para SUSE for Real Time, otro DVD para SUSE Enterprise o el UseNow, nosotros tendríamos un único DVD que te permite hacer la instalación. Y es uno solo pequeño que nos permite luego ampliar con los módulos que necesitemos. ¿De acuerdo? Ese instalador unificado consiste en el instalador en sí mismo más una línea de comandos básica con 650 megas de tamaño. Esto es lo que sorprende mucho. De hecho, hace poco en un curso que tuve de SUSE, con los alumnos me lo comentaron, que se sorprendieron que a la hora de descargarlo previamente al curso, pues vieron que el primer DVD tenía solo 650 megas. Pues la idea es esa, es que sea un instalador unificado con la versión mínima. Y luego nosotros, dependiendo del tipo de instalación que vayamos a hacer, necesitaremos o el segundo DVD o una conexión a red o una conexión a un servidor de AutoJazz para poder hacer el resto de la instalación. ¿De acuerdo? El Support Customer Center o conectividad a un repositorio local a través de un RMT también sería requerido para para instalar el resto de los módulos, a menos que descarguemos el segundo DVD. Ese sí que veréis que tiene unos 4 gigas, no recuerdo ahora mismo cuánto, pero ya tiene un tamaño considerable porque es el sistema operativo completo. ¿De acuerdo? Una primera cosa que veréis en la primera parte de instalación, a ver si me da tiempo y luego lo enseño en una instalación real, es que veréis un primer, digamos, modo de instalación que sería, si queremos un SUSE Linux Enterprise Server 15 o un High Performance Computing o un SUSE for SAP o un Enterprise Desktop. En realidad esto va a seguir siendo el instalador unificado con un conjunto de módulos. Pero básicamente aquí lo que te están dando a elegir es qué modalidad principal del sistema operativo quieres y esto va a determinar en la pantalla posterior cuáles son los módulos preconfigurados y luego nosotros podemos añadir todos los módulos que necesitemos. ¿De acuerdo? Necesitarás, por supuesto, si vas a utilizar el Support Customer Center, el SUSE Customer Center, un código de registro para poder seleccionar. Y hay algunos productos que necesitan una licencia separada. De hecho, por ejemplo, el SUSE for SAP, el High Performance Computing, creo que van con licencia y luego veremos alguna extensión también que llevan su licencia correspondiente. ¿De acuerdo? El Install Workflow básicamente son unas 4 pantallas. Una de ellas es el instalador unificado con el producto principal para instalar. Aquí es donde elegiremos si queremos el SUSE for SAP o el SUSE Enterprise Standard. Registrar también con un entorno de SUSE Customer Center o con un RMT para poder hacer la instalación del resto de los módulos. Aquí en medio, porque esto está muy simplificado, faltaría una pantalla que sería la de selección de los módulos, más una pantalla adicional de retocar la instalación, por ejemplo, la red y demás, más todo lo que sería agregar o quitar servicios y finalmente ejecutar la instalación. ¿Vale? La instalación, esto sigue siendo, no hay grandes cambios, puede ser online a través de un RMT o del SUSE Customer Center, desconectada con el DVD de productos adicionales, de módulos adicionales, offline, si tenemos los medios todos, desconectada, perdón, sería a través de un RMT. El RMT, por si a alguien no le suena, es el antiguo SMT, lo que pasa es que ahora le llaman Recovery o Remote Management Tool, lo veremos luego, no recuerdo exactamente las siglas. Esto sustituye al Software Management Tool, ¿de acuerdo? Que sería la herramienta que nosotros utilizamos para hacer instalaciones centralizadas. Bueno, offline sería con los DVDs o basado en una imagen si tenemos ya una imagen preconstruida para poder hacer la instalación. Esto sería una visión de la pantalla de módulos, que es la más interesante porque es la que aporta mayores cambios dentro de nuestra nueva instalación de SUSE 15. Básicamente ahí nos vamos a encontrar los siguientes módulos. Como se ve muy mal en la slide, yo me he permitido
poneros aquí un listado con los módulos que vais a encontrar. Los explico muy rápido, si luego os interesa podemos comentar alguno de ellos con más detalle, pero básicamente tendremos un entorno base system. Por cierto, en las notas de la versión de SUSE 15 podéis encontrar un desglose mucho más detallado de estos módulos y además también cuál es el ciclo de vida, porque luego al final hablaré del ciclo de vida del sistema operativo, pero hablaré del ciclo de vida del sistema operativo base. Pero no todos los módulos tienen el mismo ciclo de vida y la misma cantidad de soporte o de service pack, ¿vale? Entonces eso lo podéis ampliar mejor en las notas de la versión. Como os digo, el módulo base se instala en todas las instalaciones. Este es el que contiene el core del sistema operativo. Luego, a partir de ahí, hay una serie de módulos que pueden depender unos de otros. Por ejemplo, para poder instalar las herramientas de desarrollo necesitamos el entorno de desktop. Y todos ellos, además, luego serían, por ejemplo, la base para un entorno de Workstation. ¿De acuerdo? El módulo Legacy, por ejemplo, contiene paquetes de productos o de software que ya está descatalogado, pero que el cliente puede querer seguir utilizando. Módulos de nueva generación, digamos, pues el de containers, que nos da las funcionalidades para generar containers. El módulo Public Cloud, que nos permite generar imágenes para subirlas a nube, por ejemplo, a Google Cloud, a Azure o Amazon Web Service. El módulo de aplicaciones, que sería donde han metido, en este módulo es donde han metido prácticamente todo el core de los servicios estándar, como DHCP, DNS, servicios web y demás, ¿vale? Y el SUSE Cloud Application Platform, que es un módulo que tendría, por ejemplo, como prerequisito el de containers y que nos va a permitir trabajar con entornos de DevOps. O sea, ese módulo básicamente es un producto también que podemos instalar, en el cual podríamos montar una arquitectura de DevOps de desarrollo, aplicaciones y distribución de aplicaciones. ¿De acuerdo? Por último, para ir terminando con esta parte, nos quedan también el SUSE Package Hub, que nos permite, por ejemplo, conectar con SUSE, o sea, un SUSE Enterprise Server con OpenSUSE. ¿Qué es lo interesante de esto? Que podemos utilizar software que está soportado a nivel 1 o a nivel 2, que no tiene soporte a nivel 3, pero que es software open source y que podemos utilizar dentro de nuestro entorno de SUSE, ¿de acuerdo? Esto sería el SUSE Package Hub. También tenemos, para montar servidores web dinámicos, el Web and Scripting. O sea, básicamente el módulo de servicios te da la parte de HTTP, pero no te daría la parte de Web and Scripting, o sea, todo lo que sería Tomcat, desarrollo de aplicaciones, Java y demás, ¿de acuerdo? Y luego, por último, veis que aquí hay 4 que están puestos con asteriscos. Estos 4 serían lo que se llaman extensiones. También forman parte de módulos, ¿de acuerdo? Porque de hecho siguen esta arquitectura modular, pero por ejemplo tendríamos una extensión denominada SUSE Enterprise Storage, otra extensión, esta es la que nos daría un producto de almacenamiento, que luego lo comentaré con un poco más de detalle, otra extensión que sería High Availability, que nos permite montar un entorno de alta disponibilidad de clúster, otra que nos permite hacer parcheado live sin tener que parar nuestros servidores, directamente haciendo el parcheo online de nuestro kernel, ¿de acuerdo? El Enterprise Live Patching y finalmente el Enterprise Workstation Extension, que digamos estaría un poco separado de los demás, pero básicamente sería una extensión que nos permitiría trabajar en un entorno de estación de trabajo, ¿de acuerdo? Todos ellos llevarían una interdependencia en los módulos y aparte estos que están marcados con asteriscos sí que requieren una licencia separada, ¿de acuerdo? Básicamente esto sería. Bien, una cosita que os comento también por si alguien lo echa de menos. Hay un producto que luego comentaremos que es SUSE Manager, que no aparece aquí como módulo. Yo es que también justamente me surgió esa duda porque de hecho estamos ahora con esos temas también de SUSE Manager y es que en SUSE 15 todavía no está implementado, no sé si en la versión SP1, que acaba de salir hace muy poquito ya está, no lo he podido comprobar, pero de momento en la SUSE 15 estándar, en la primera versión, la versión inicial no estaba todavía SUSE Manager, ¿de acuerdo? Es decir, para montar un SUSE Manager todavía lo hacemos con un SUSE 12. De todas maneras, evidentemente ese producto acabará saliendo para SUSE 15, ¿vale? Bueno, pues otra preguntita. Le damos al play y de estos módulos que yo acabo de comentar, me interesaría saber si utilizáis algunas de estas infraestructuras o tenéis intención de utilizarlas, ¿de acuerdo?
Podéis marcar varias, ¿eh? Un momentito más, todavía estáis a tiempo, chicos. Es interesante que marquéis a ver cuáles son los elementos que estáis utilizando en vuestro entorno o que vais a utilizar posiblemente. Vale, yo creo que ya estamos, ¿no, Jaime? ¿Alguien más quiere pulsar? Estamos. Claramente, yo creo que es el High Availability, ¿no? El módulo Sí, que bueno, queremos hoy en día la alta utilizar. disponibilidad está a la orden del día en cualquier entorno que queramos montar para que nuestros servicios no se caigan, evidentemente. Bien, bueno, pues continuamos. Vamos con los cambios de infraestructura, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que vamos a comentar? ¿Qué es lo que ha cambiado en el sistema operativo? O sea, básicamente, lo cito así un poco, luego tendréis las slides y lo podréis ver con más detalle. Uno de los principales cambios es que aporta Linux Kernel 4.12. A ver, diréis, bueno, esta release es de 2017. Evidentemente tienen que apostar por una versión lo más estable posible y lo más consolidada de kernel. Entonces, esta versión, que es una versión long time, ¿vale? Pues es la que se ha seleccionado para SUSE 15 de momento, a no ser que haya algún cambio en versiones posteriores de Service Packs, de momento es la que tenemos. ¿Qué es lo que aporta? Pues básicamente aporta muchas mejoras en el rendimiento y en cuanto a características, por ejemplo, bueno, están todas basadas en arquitecturas de 64 bits. Como veis, se pueden montar hasta 8192 CPU lógicas y en la parte así más interesante como factor diferenciador, que puede gestionar hasta 1 petabyte de RAM teórico y certificado para 64 teras de RAM, que cualquier supercomputador de los que tenemos hoy en día, pues podrían, por ejemplo, básicamente trabajar con ese entorno. ¿De acuerdo? En la parte de espacio utilizado para el usuario y para el kernel, hasta 128 teras. Y luego, pues básicamente podríamos gestionar, pues como veis, hasta 1 millón de procesos simultáneos dentro del sistema operativo. Bueno, estas son características generales del kernel que básicamente pues pueden ir mejorando con futuras ampliaciones. Una cosa interesante para los que trabajéis con entornos donde la seguridad sea un entorno crítico es que SUSE 15 ha descontinuado ya finalmente OpenSSL 1.0 y 0.98. ¿De acuerdo? El entorno por defecto de OpenSSL en SUSE 15 es el 1.1.0. ¿De acuerdo? Y todo el esfuerzo de desarrollo debería centrarse en ese entorno. Es el entorno que ofrece mayor seguridad. Ya están descontinuados los anteriores porque tenían algunos problemas de seguridad, básicamente. Y en principio, si tenéis algún entorno que tenga que trabajar con entorno OpenSSL, tened en cuenta esta actualización. Quizás no tan significativo, pero interesante de saber, es que la parte de entorno gráfico ha sido sustituida por Wayland en el caso del entorno de desktop, ¿de acuerdo? Para el SUSE Enterprise Linux, el Workstation y el desktop, ¿de acuerdo? Wayland es el tipo de entorno gráfico por defecto. ¿A quién sustituye Wayland? Sustituye al antiguo Xorg, ¿de acuerdo? En un entorno SUSE Server sigue estando Xorg como entorno gráfico, pero lo podríamos utilizar como Wayland a la hora de hacer la primera instalación, ¿de acuerdo? No es obligatorio en la parte de server, pero en la parte de desktop ya lleva este nuevo tipo de entorno gráfico montado. Tened en cuenta que esto es la parte de kernel del sistema operativo, o sea, perdón, la parte de núcleo del entorno gráfico, ¿de acuerdo? Y en el caso del server no se considera crítico y por eso no se instala por defecto porque no es parte de los entornos necesarios para los servicios, ¿vale? El particionador de Jazz aporta, o sea, Jazz Partitioner es una herramienta que nos permite hacer el particionado de discos unificados. Si lo habéis trabajado, te permite trabajar con LVM, te permite trabajar con BTRFS, te permite trabajar con particiones estándar, con los sistemas de operativos, definir los puntos de montaje, digamos, es una herramienta global, ¿de acuerdo? ¿Qué aporta como novedades? Ahora es posible instalar un entorno totalmente encriptado directamente desde LVM, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. También corrige problemas de un sistema operativo directamente puesto dentro de una partición que aportaba tenía algún problema en la versión 12, ¿de acuerdo?
ya es posible también cambiar el tamaño de las particiones tanto lógicas como físicas, o sea, perdón, tanto lógicas como primarias. Las particiones extendidas, por ejemplo, en la versión 12 no era posible cambiarlas de tamaño, ahora sí es posible cambiarlas, ¿de acuerdo? Y también se puede hacer un redimensionado de las particiones y de los volúmenes lógicos, es decir, de todos los elementos que tengamos, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto han mejorado un poco las funcionalidades de esta versión del particionador. Dos servicios que han cambiado. Crony sustituye al antiguo NTPD, ¿de acuerdo? Esto no es un cambio excesivamente significativo a efectos de seguridad porque sigue trabajando por el mismo puerto. ¿Por qué se ha sustituido esto? Bueno, en realidad se está sustituyendo en muchos entornos. También Red Hat lo ha cambiado, ¿de acuerdo? En principio, que me conste a mí, ¿vale? No sé si hay alguna otra distribución. CronyD es un daemon mucho más estable, con mayor funcionalidad, te da mayor versatilidad a la hora de trabajar y utiliza el mismo estándar NTP. O sea, tened en cuenta que aunque se llame Crony, trabaja con el protocolo NTP y con el puerto de distribución que utiliza NTPD, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que son mutuamente exclusivos. Si quieres seguir utilizando el antiguo NTPD, tienes que deshabilitar CronyD y utilizar NTPD, instalarlo, ¿de acuerdo? Pero en principio, este sería el servidor de sincronización de tiempo que viene por defecto. Se configura muy parecido al NTPD con un fichero de configuración cronic.conf, ¿vale? Y luego tenemos un comando cronic, que es el chronic command, que te permite gestionar la sincronización de tiempo. Otro cambio significativo a nivel de productos es el firewall. En la versión de SUSE 12 teníamos SUSE Firewall 2. Esto ha sido sustituido a partir de la versión 15 por FirewallD. FirewallD es una nueva implementación, es mucho más, digamos, más estandarizada. De hecho, no es una implementación propia de SUSE, sino que es un código abierto ya adoptado también, por ejemplo, también en el caso de Red Hat, ¿de acuerdo? Y básicamente, ¿cuáles son las características principales? Pues te define zonas, o sea, todo esto va predefinido a través de ficheros XML y te predefine zonas, puedes agregar los interfaces a las zonas y las zonas podemos habilitarlo o deshabilitarle, por ejemplo, servicios. Por ejemplo, podemos tener una zona de MZ, una zona interna, una zona de servicios y en cada zona poner los interfaces que queramos y los servicios que queramos. A efectos de quien haya trabajado con SUSE 12, tened en cuenta que SUSE Firewall 2 también trabaja con zonas y demás, pero los conceptos de zonas cambian un poquito. Entonces habría que reimplementar la configuración de cortafuegos en el caso de SUSE 15 para adoptar FirewallD. Seguimos teniendo la versión de SUSE Firewall 2 si queremos utilizar la versión antigua, ¿de acuerdo? En cuanto a las herramientas de desarrollo, pues el SDK viene como un módulo adicional y, entre otras características nuevas, en el SDK han metido GCC7 como compilador nuevo, ¿de acuerdo? El core del sistema operativo, o sea, el sistema base ya lleva el GCC7, lleva las librerías glib de developer, lleva el make, el automake y todo el resto de herramientas, digamos, un poco más sofisticadas irían en un módulo aparte que sería el developer tools. Pero tened en cuenta que el módulo base ya lleva todo esto, ¿de acuerdo? Versiones de Scripting and Language. Para la parte de desarrollo es interesante que sepáis que Python se actualiza a Python 3 en SUSE Linux 15, que PHP pasa a ser la versión 7 y que Perl es la 5.26. ¿De acuerdo? Y finalmente, con esto ya acabo los cambios y ya pasamos a los upgrade paths. Tenemos el RMT, que es la nueva herramienta que tenemos para gestión de repositorios. Sustituye a la antigua Subscription Management Tool y como novedad lleva también la posibilidad de poder gestionar entornos de Red Hat Linux Enterprise Server, con lo cual podríamos tener un entorno híbrido. ¿De acuerdo? Por último, cambios adicionales pero menos significativos, como por ejemplo, la parte del particionador le han quitado compatibilidad con los floppy drives, ¿de acuerdo? Se ha descontinuado Razer FS, aunque está en desuso y no lo utiliza casi nadie, y el fichero /etc SUSE release ha sido sustituido por el OS release, que es más genérico y nos permite ver la versión de sistema operativo que tengamos, ¿vale? Bien, bueno, vamos a poner una pregunta más, un momentito que le doy al play aquí. En caso de actualizar a SUSE 15, ¿alguno de los cambios que acabo de citar pensáis que os afectaría? ¿Sí o no? Veo por aquí que sí.
A ver. Tened en cuenta las consideraciones, lo que hemos comentado, hemos actualizado y nos encontramos con CronyD como nuevo servicio, nos encontramos con SUSE Firewall 2 sustituido por Firewall D. En este momento estamos a la mitad de uno. Sí, casi la mitad por lo que veo. Bueno, vale, pues continuamos entonces. Vamos a ver los upgrade paths y con esto ya casi vamos acabando. A ver, ¿qué caminos tenemos para actualizar? Básicamente tenéis los siguientes caminos a seguir. Si venís de una versión de SUSE Linux Enterprise 11, tendréis que actualizar como mínimo al SP4. Eso os permitiría hacer una actualización directamente, un upgrade a la versión 15, ¿de acuerdo? Si tenemos un SUSE 12, vale, aquí aparece SP3 como versión mínima, ¿de acuerdo? Si tenéis un SP4, que también existe en SUSE 12, podríamos actualizar perfectamente desde SUSE 12, SP3 o SP4 a SUSE Linux Enterprise 15. No podríais actualizar directamente desde un SP2 o anteriores, ¿de acuerdo? Y finalmente, una cosa muy interesante es el OpenSUSE Lib 15. Nosotros tenemos la opción de poder instalar un OpenSUSE, que es una versión totalmente gratuita, que no necesitamos registrar con el support SUSE Customer Center ni nada por el estilo, descargar todo, desarrollar sobre ella y luego convertirlo en una versión comercial con nuestra licencia de SUSE 15. ¿De acuerdo? Lo más interesante de esto es que este cambio sí que es transparente. Podríamos hacer un online upgrade de una versión de OpenSUSE 15 a una SUSE Linux Enterprise 15. El resto de cambios, los SUSE 12, SUSE 11, sí serían offline. Es decir, tendríamos que apagar el servicio, arrancar con el Unified Installer y seleccionar la opción de upgrade en ese caso. ¿De acuerdo? Pero básicamente tenemos estas tres rutas. Con respecto a la versión de actualización o upgrade online, os comento que esto nos lleva también a un paradigma nuevo y es que podríamos estar desarrollando sobre un entorno y luego convertirlo en un entorno comercial. ¿Qué dos opciones tenéis? Tenéis directamente utilizar OpenSUSE Lib, ¿de acuerdo? OpenSUSE Lib 15 es la versión que está alineada con SUSE 15 y que podríamos actualizar en un momento dado en versión online contra SUSE Linux Enterprise 15 de forma online y sin interrumpir los servicios. Y también tenéis otra opción que es la de Free Developer Subscription. La diferencia de la Free Developer con respecto a la evaluación estándar es que la evaluación estándar es de 60 días y la Free Developer es una suscripción de un año completo. Eso te permite mucho más ámbito de trabajo a nivel de tiempo, alargar un poquito los plazos y con eso ya podríamos trabajar con una versión Free Developer y luego convertirlo en una versión comercial. En cuanto al ciclo de vida, tened en cuenta que SUSE tiene un ciclo de vida de 10 años en la parte de servidores más 3 años de soporte extendido. ¿De acuerdo? Esto en la parte del sistema operativo base. Si leéis luego las versiones de las notas de la release, veréis también que no todos los productos tienen exactamente este ciclo de vida, aunque son todos muy aproximados, pero por ejemplo hay productos que no tienen, por ejemplo, la extensión de soporte, el soporte extendido, digamos, de 3 años adicionales y demás. Las mayor release, es decir, por ejemplo, la 12, la 15, normalmente tienen una cadencia de 4 años. Y los Service Pack suelen tener una cadencia de 12 a 14 meses. Esto nos lleva, por ejemplo, esto sería un caso posible de la evolución. Fijaros que no hemos puesto aquí la versión, si es 15 o 12, pero básicamente para que entendáis un poco el funcionamiento del ciclo de vida, cuando sale una versión inicial, por ejemplo, supongamos que SUSE 15, ¿vale? Sale, pues, que hemos dicho, en 2018. Pues tiene aproximadamente un año para la primera versión hasta salir el primer Service Pack, ¿de acuerdo? El SP1 está recién salido hace muy poquito y normalmente la cadencia suele ser de soporte solapado entre la versión inicial y el Service Pack, pues de unos 4, 5 meses, 6 meses, un medio año aproximadamente. Si tú no quieres actualizarte al Service Pack 1, tienes la opción de extender 3 años de soporte extendido, ¿de acuerdo? Eso es un soporte extendido que pagamos aparte, pero que nos va a permitir no tener que hacer una actualización al SP1, ¿de acuerdo? Con ese soporte extendido nosotros podríamos soportar incluso saltarnos hasta el SP4, por ejemplo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, cualquiera de estos sigue con el mismo juego. Podemos crear una actualización al SP correspondiente y luego hacer una soporte extendido. La última versión prevista a los 10 años nos daría el soporte a final de vida con 3 años adicionales de soporte extendido, lo cual nos daría hasta 13 años de vida para cada versión, ¿de acuerdo?
A la hora de prepararos para una actualización, consejos rápidos, tenéis que tener en cuenta primero, antes de hacer el upgrade, el proceso upgrade, estar seguro de que tenemos el sistema operativo, hacer todas las comprobaciones necesarias. Entre ello, ¿qué deberíamos de hacer? Hacer un zipper patch y poner el sistema operativo a la actualización necesaria, el service pack correspondiente que tengamos. Leerse las notas de la versión, esto no lo hace nadie, ya lo sé, pero es muy importante que se haga y ver las posibles consecuencias en los cambios. Por ejemplo, fijaros la sorpresa que nos llevaríamos si no sabemos que nos vamos a encontrar con que el Cron ID es el nuevo servicio de NTP o que en el SUSE Firewall 2 te lo sustituye Firewall D. Cuando vayas a trabajar con tu entorno, una vez has hecho el upgrade, te puedes encontrar con que el cortafuegos no funciona. No es que no funcione, es que te lo han cambiado. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas tenemos que preverlas previamente. Importantísimo, esto sí que lo hace todo el mundo. Deberíamos hacer un backup del entorno para poderlo hacer el upgrade. Y finalmente también es una buena política sacar un listado de todos los repositorios, de todos los productos que tenemos instalados y demás, para luego poder comparar las versiones correspondientes. ¿De acuerdo? Bien, una pregunta más que os lanzo. ¿Tenéis previsto migrar a un entorno SUSE 15? A corto, medio plazo, me da igual. En breve o puede ser a medio plazo, no es necesario que sea inmediatamente. ¿Vale? Parcialmente, perdón, he dicho parcialmente, claro, por eso, porque a lo mejor no vais a migrarlo todo, sino solamente algún entorno más crítico o que queráis hacer la nueva actualización. ¿De acuerdo? Vale, veo que hay bastantes noes. No sé si es que, bueno, preferís mantenerlo conservado, pero bueno, en algún momento dado, al final las nuevas instalaciones se recomendará que se vayan a SUSE 15. Entiendo o imagino. No sé cuál será vuestro criterio, la política de empresa a la hora de hacer las actualizaciones. Bien, pues continuamos y ya con esto terminamos la parte final. Vamos a hablar, por último, de la alianza de SUSE y HP. ¿En qué términos? Pues básicamente, como ya hemos comentado, tenemos una alianza estratégica con SUSE. Entonces, en principio, bueno, aquí a la derecha, cuando tengáis las slides, tenéis todas las, digamos, las URLs estratégicas para la alianza. Tanto HP como SUSE tienen una página dedicada a la alianza entre ambos fabricantes, ¿de acuerdo? Tenéis también un correo hpteam@suse.com, que es un correo de SUSE para lo que es la alianza con HP, por si queréis alguna información extendida, ¿de acuerdo? Y bueno, HP, por supuesto, en los servicios de educación damos los cursos oficiales de SUSE, ¿de acuerdo? Tanto para certificación como cursos para aprendizaje de administración. Vale, HP es el partner preferido para SUSE en cuanto a lo que es certificación con sus servidores. También en los productos de Cloud Foundry, OpenStack, que bueno, se está descontinuando. Ahora mismo ya tendemos más al producto de Container as a Service, pero en principio siguen estando soportados. También para SAP HANA, los servidores de HP están certificados para SUSE for SAP HANA. Sabéis que SUSE es uno de los líderes ahora mismo en versiones específicamente implementadas para SAP HANA y bueno, pues en principio todos los servidores de última generación de HP están certificados para este entorno. Una cosa bastante desconocida, yo me he enterado justamente haciendo esta charla, es que, bueno, si habéis trabajado con el Intelligent Provisioning, que es un entorno que tiene embebido dentro de la placa base los servidores Integrity, los servidores ProLiant para hacer el despliegue de los sistemas operativos, pues básicamente está basado en SUSE. De hecho, cuando se ve arrancar el Intelligent Provisioning se ve que arranca un Linux. Lo que no me había fijado nunca es que era un SUSE. Es decir, al final todos los servidores ProLiant llevan un SUSE embebido dentro de la placa base. Y para almacenamiento es el número 1 certificado para el almacenamiento en el producto de SUSE Linux Storage. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los productos que ofrece HP? Y aprovecho y os comento también los cursos que tenemos. SUSE Linux Enterprise Server. Nosotros impartimos el curso nivel 1 y nivel 2 de administración general y también preparado para las certificaciones oficiales de SUSE. ¿De acuerdo? SUSE Linux for SAP. Tenemos también formación específica ya, una vez que ya se ha hecho la formación genérica para la extensión for SAP que tenemos en el caso de SUSE.
SUSE Linux for High Performance Computing, para entornos de alta computación. Este es el único del que no tenemos una formación específica, pero bueno, en principio, básicamente es una versión extendida para alta computación, ¿de acuerdo? El de High Availability, que es el entorno de clúster, también tenemos una formación específica. Todos estos productos, por supuesto, HP los vende y los soporta como parte de la alianza estratégica que tenemos. Y luego también está muy en boga hoy en día el SUSE Container as a Service. Por encima tendríamos el Cloud Application Platform, ¿de acuerdo? Que es el de DevOps, el entorno de DevOps, mientras que este sería la parte de containers específica, ¿de acuerdo? De estos también tenemos las formaciones específicas y SUSE Manager, que es lo que te permite gestionar el ciclo de vida, actualizaciones, mantenimiento de los servidores, también en la parte de containers y demás. Por último, la extensión de SUSE Enterprise Storage, que es un entorno de alta disponibilidad de software defined storage. De todos ellos, salvo el de HPC, que no tiene su formación específica, HP ofrece los cursos oficiales y también las certificaciones que pueden preparar para este tipo de productos. ¿De acuerdo? Concretando, y ya con esto termino y le dejo paso a Jaime, detallaros un poquito rápido qué es esto del CAS, el Cloud Application Platform, por si os interesa. El SUSE CAS es un entorno, sería la base del entorno de DevOps que voy a comentar a continuación, que sería el Cloud Application Platform, y está basado en Kubernetes, ¿de acuerdo? O sea, básicamente te monta en SUSE un entorno de Kubernetes para poder gestionar containers, ¿de acuerdo? Esto te maximiza sobre todo el ciclo de vida y también te da la base para montar un entorno de microservicios o de servicios bajo demanda con un desarrollo muy rápido y puesta a punto muy rápida, ¿de acuerdo? Por encima del SUSE CAS tendríamos el Cloud Application Platform. Este utiliza por debajo a SUSE CAS, pero también podría utilizarse básicamente basado en un entorno de cloud pública, como por ejemplo sería la versión de containers Kubernetes que tiene Amazon o Azure, que serían Amazon EKS, Azure AKS o Google GKE, que son las versiones, digamos, containerizadas dentro de un entorno de cloud pública. Y básicamente esto nos permite también trabajar con entornos de DevOps, es decir, podríamos hacer toda la parte de desarrollo y luego la puesta a punto nativa de los servicios y gestión de todo el ciclo de vida. Está basado en agregar Kubernetes, por un lado, y Cloud Foundry, que es la versión que nos, o sea, digamos, es el software que nos permite luego enganchar con todas las clouds públicas o con el entorno de container de SUSE CAS, ¿vale? SUSE está apostando cada vez más por esto y, bueno, en principio, esta sería la idea que tenemos ahora mismo para trabajar al entorno de migración a la nube, ¿de acuerdo? Dentro de la alianza que tiene HP con SUSE. Por otro lado, si necesitáis una gestión de ciclo de vida, actualizaciones de granja de servidores, gestión de parcheo y demás, tenéis el SUSE Manager. SUSE Manager, os he comentado, todavía no lo hay para SUSE 15, lo está en SUSE 12 de momento, pero nos permite hacer las actualizaciones del sistema operativo y demás. Y por último, SUSE Enterprise Storage, que básicamente está basado en entorno CEF de almacenamiento y soportado por SUSE como entorno de alta disponibilidad y almacenamiento definido por software. ¿Vale? En este sentido, el soporte HP, ¿qué es lo que ofrece? Pues HP te ofrece sobre todo una gestión unificada del hardware y el soporte con otros fabricantes, concretamente con SUSE, ¿de acuerdo? Por supuesto, HP tiene alianzas con más, pero aquí estamos hablando de SUSE concretamente, que es nuestra alianza, ¿vale? Y en principio todos los servidores, cuando se venden, se puede vender ya con la licencia de SUSE y con los productos necesarios, de tal manera que el personal técnico de HP ofrece los servicios de soporte 1, de nivel 1 y de nivel 2 directamente a través de HP, con lo cual el cliente tiene una gestión unificada de ese soporte. En caso de que hubiera que elevar algo a nivel 3, directamente HP tiene reasegurado ya el soporte de nivel 3 para que tengamos un único punto de contacto por parte del cliente con HP y que se le solucionen los problemas que pueda tener en un momento dado directamente desde ese único punto de contacto. Y, por lo tanto, esto reduce la complejidad en el contrato de soporte que tenemos con el cliente, ¿de acuerdo? Porque damos una gestión unificada completa de todo. Vale, y con esto ya termino mi parte, perdón, no sin antes hacer una pregunta más. Me interesaría sobre todo que me citéis qué productos tenéis ya o prevéis tener en vuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Si tenéis el Enterprise Server, el ForceUp, el High Performance Computing, alta disponibilidad, SUSE CAS, Cloud Application Platform, el Manager.
Os dejo un poquito más aquí para que lo penséis. Veo que el CAS y el Cloud Application, no sé si lo tenéis ya o tenéis previsto de montarlo, pero hay un interés en ello. Bien, bien interesante, porque además es lo que vamos a atender últimamente. Y justamente a nosotros pues, nos viene bien para Sí. planificar o poner Bueno, más pues sesiones. nada, yo por mi parte ya he terminado, ya cedo la palabra a Jaime y si luego tenéis alguna pregunta más, estoy a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias. Simplemente aguantar un momentito solamente. Me quedaba una parte que ya ha contado Pedro, pero simplemente quería hacer un pequeño remarque sobre las certificaciones que tiene SUSE. En los niveles de certificación, básicamente, como ha contado ya, administrador, ingeniero y arquitecto. Quizás sea la más complicada de obtener porque es más exigente que todas las demás. Hay una parte de ellas, la típica que todo el mundo empieza con la parte es la parte de Enterprise y la parte de gestión de sistemas. Y hay una nueva que se actualiza, que saldrá la nueva denominación y todo en breve, que es la parte de containerización, ¿vale? Sería el siguiente nivel. Aquí tenéis, digamos, cada una tiene un curso asociado y un examen asociado. Y el curso... Jaime. Dime. Sí, no, termina tú y ahora, si me permites, luego aportar algo más. Vale, simplemente es sencillo el que el curso, el examen es obligatorio, el curso es altamente recomendado, pero no es obligatorio hacer el examen. Y la certificación es el organismo PSI, ¿vale? Para hacerlo a nivel virtual. Bien, es un vigilator, un reserváis, hacéis el pago por tarjeta y bueno, pues es una experiencia, es distinto. Como ya esto ya, sí, dime. Yo quería una cosita, Jaime, quería aportar que esta parte que pones coming soon, ¿de acuerdo? Que en principio, aunque ponga coming soon, ya están tanto los cursos como los exámenes de certificación. Es decir, que no significa que no estén todavía disponibles. Los cursos de Container as a Service y el curso de Cloud Application Platform están disponibles, se pueden impartir en cualquier momento. Y en principio también existen los exámenes de certificación. Lo único que pasa es que ahora mismo SUSE lo tiene, digamos, un poco aparte. Y luego ya finalmente le darán forma, porque básicamente en esta columna que veis aquí es donde estaba antes OpenStack, ¿de acuerdo? OpenStack se está dejando un poco de lado en beneficio de, sobre todo, de Container as a Service, que digamos que es lo que está tendiendo ahora más a utilizarse, y de Cloud Application Platform, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería aportar simplemente. Gracias. Simplemente, nada, está muy bien. Es matizar que la parte de los cursos, aquí lo tenéis en las slides que os vamos a enviar ahora y tenéis el detalle de los cursos que hemos programado y que ya contaba antes Pedro perfectamente, así que no voy a retrasaros más. Ese es el contacto por si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, estamos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Un saludo.